Simón Bolívar. Bueno, esta mañana ya saludamos con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, un consultor en materia de minas, energético, con quien vamos a conversar sobre estos temas que se vienen hablando y que tienen que ver con los costos de la energía eléctrica que se entregan a empresas mineras que están operando acá en nuestro país y que se manifiesta que que tienen un costo de 5 centavos. Cuando el costo de producción es un poquito más elevado o cuando el costo de compra de la energía eléctrica a Colombia llega casi hasta en su momento a 62 centavos. Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo así se les entrega a las empresas mineras esta energía con ese costo? E inclusive se manifiesta que las mineras se conectan directamente con el sistema interconectado sin pasar por ninguna empresa. Aclaremos este tema, Fernando. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar acá presente. Muy buenos días, Osvaldo. Gustavo, buenos días. Gracias por estar aquí. Le agradezco por la oportunidad de hablar de un tema que venimos escuchando ya meses y yo no sé por qué no se pone sobre la mesa todos los puntos claros, los puntos sobre las IES, para beneficio de los radioescuchas y las personas que tienen interés en el tema. Vamos aclarando un poco de puntos. El plan tarifario es el pliego tarifario. Es algo que elabora la Agencia de Regulación y Control, antes de Recursos Naturales, ahora ya por decreto ejecutivo existe la orden que se la separe, podemos hablar de eso más tarde. Y ellos hacen un trabajo técnico que toma muchas semanas, muchos meses, y generalmente en el último trimestre del año anterior, en este caso 2023, con fecha exacta 30 de noviembre, se lanzó el pliego tarifario para el 2024. Ahí se ponen todas las categorías que hay de usuarios y consumidores de energía, desde los más básicos como usted y yo en nuestras casas, hasta los más grandes a nivel industrial, que son los que consumen una gran cantidad de energía. ¿El tarifario se lo mide por kilovatio hora? Es una de las referencias. La otra es la demanda, la otra es la transmisión, la otra es la distribución. Y esto está blanco y negro. Son 4 hojas de tarifas, un cuadro fácil de entender y leer. Lo que es más complejo en el documento, que tendrá unas 60, 70 hojas, es el tema de formulación, cómo son los cálculos y demás. Hay un montón de factores. Claro. Con respecto al comentario de los 5 centavos, vamos allá. Ahí se establece claramente para el 2024, para el sector que se llama de alto voltaje categoría 2, es el máximo. Ahí hay solo 4 empresas en el país. La mayor acería del Ecuador, la empresa nacional petrolera y las 2 mineras a gran escala. Están ahí las 4, se llama AB2. En esta categoría de AB2 se cobra una de las tarifas, es el consumo, y el consumo se define en función de las horas del día, a lo largo de periodos de 8 horas, y la tarifa varía, en efecto, de 5,43 centavos a 8,14 centavos en la hora pico. La hora pico es en la noche. Entonces, ahí hay una pequeña aclaración, 5,43 a 8,14. Ya, no es que pagan permanentemente los 5 centavos. No. Son franjas horarias. En hora pico sube a 8,14. 8,14, ya. Sábado, domingo y días feriados tiene una sola tarifa que no varía con las horas, que es de 6,78 centavos. Entonces, primera aclaración que es importante poner sobre la mesa. Segunda aclaración. En el caso de todas estas empresas, existen inversiones que las empresas se ven obligadas a hacer, que va con su comentario, que exclusivamente ellos participan en la generación y transmisión, se conectan directo al Sistema Nacional Interconectado, si no hay una distribuidora intermedia. No está la empresa eléctrica Quito, no está la empresa nacional, no está la empresa Sucumbías, cualquiera que esté. No hay intermediación. ¿Por qué? Porque precisamente al tener una demanda tan alta, necesitan tener una línea de transmisión propia. Y no es que ellos tienen la capacidad, porque la ley no lo permite, de hacerlo, sino que firman acuerdos formales con CENEL, SELEC y Transelectric para llevar esa construcción, esas líneas, hasta sus plantas industriales. En los casos que le hago referencia, todas han invertido. Y le puedo citar 2 casos puntuales, los más polémicos, de las mineras. Así es.
Las mineras invierten en 132 kilómetros de líneas de transmisión. Ustedes se acuerdan aquí en Quito cuando veíamos poner esas torres a lo largo del Pichincha, esas torres gigantescas. Sí. Sobre esas líneas van un montón de cables gigantescos. Es alta tensión, ¿no? Eso es altísima tensión. Alta tensión. Son líneas que llevan formalmente 230 kilovoltios. 230 kilovoltios, 230.000 voltios. Altísima tensión. Ese proyecto le costó a las dos empresas en el 2018, no estamos hablando hace 20 años, estamos hablando hace 5 años. Costó nada más y nada menos que redondeando 60 millones de dólares, de los cuales pagaron 35 millones la una mina, la que más consume, y 22 millones la otra mina. En el caso de las otras dos, también hay, no tengo exactos los valores, pero por ejemplo en Milagro igual tuvieron que poner líneas de alta tensión y transmisión hasta la planta de la serie. Y eso es importante resaltar porque no es lo mismo que el señor que tiene una papelería aquí a 2 cuadras de la 10 de agosto solicite el servicio, le ponen el servicio, la empresa distribuidora viene, le instala el medidor, le pone y punto. El señor no gastó nada, gastó la solicitud $60, $80. Entonces hay que entender que todos estos factores... O sea, usted dice, las mineras entonces hicieron inversiones en infraestructura, en este caso, en este tendido de alta tensión para... En convenio con Select, Senel y Transelectric. Porque ellos son... ¿Cuánto era el monto de inversión más o menos? El monto de inversión es exactamente $57 millones. Ya. 57 millones de dólares en el 2018. A finales del 2018 se inauguraron las 2 líneas de transmisión. Pero muchos dirán, bueno, pero es para ellos, pues, para llevar la energía eléctrica hasta el sector de las minas y que tiene que ver, tienen que invertir, tienen que hacerlo. Tienen que invertir, porque si ellos no invertirían esos 60 millones en tener las líneas de transmisión, no tendrían energía eléctrica al nivel y la calidad que se requiere. Esa es la explicación por la cual en el trayecto o este tendido, esta inversión, ¿le beneficia a la comunidad? Claro, ¿Le beneficia al país? Porque de ley ellos tienen que hacer, una vez hechas las líneas de transmisión, conectan una subestación a otra subestación. Y esta subestación está cercana a las zonas pobladas. Si usted recuerda lo que hicieron un anuncio público, y yo aquí no estoy para defender a ninguna empresa ni a ningún sector. A mí me gusta hablar con los hechos. Cuando comenzó la crisis energética, ¿cuántas comunidades en las zonas inmediatas, Pangui, Anzasa, Los Encuentros y demás, estamos hablando de cientos de miles de personas que viven en estas zonas, no tuvieron el problema porque las empresas contribuyeron dejaron de consumir, hicieron autoconsumo mediante generación en base diésel, que tendrían instalados generadores. ¿También tienen generadores? Claro, siempre, hay que tener siempre, en toda empresa crítica que funciona 24 horas, 7 días a la semana, siempre se debe tener una fuente de energía alterna. Siempre tiene un plan. Entonces eso sucede en las petroleras, en las mineras, cualquier industria que funciona 24 horas, 7 días a la semana. Y ellos contribuyeron con el dejar del consumo y esa energía fue a través de la subestación respectiva a consumo de la gente. Y eso es algo que ellos publicitaron y comentaron. Se habla tanto del subsidio. ¿Qué es el subsidio? ¿Es un incentivo que el Estado da a una industria o algo que compensa en otras áreas sociales? El plan tarifario, creo yo, que si ponemos a comparar los números, cuánto pagamos ahora en términos generales para ciertas fuentes de generación o a la importación misma del tema de energía de Colombia, en eso usted tiene razón, se llega a pagar en hora pico, sí, 62 centavos. Pero también recordemos que a lo largo del día también es variable entre 40 y 62 centavos. Pero querer decir que hay un subsidio, yo creo que de alguna manera la interpretación más sencilla podría decirse, sí, se les da un subsidio. Pero por otro lado, la audiencia y las personas que nos escuchan deben entender que el plan tarifario es un estudio formal que concluye con este pliego tarifario para el siguiente año. Y hay mucho que se considera en esos factores. Nunca he estado involucrado en hacer un plan tarifario, pero estoy seguro que el equipo técnico y los ingenieros consideran todos estos temas de inversión, todos estos temas diferenciadores. Y algo que es importante, el ministro el fin de la semana anterior hizo referencia a que ha pedido una revisión. Exactamente. Perfecto. ¿Es una revisión o es un incremento en la tarifa? Ha pedido una revisión, son las palabras de él. Y tiene toda la razón, porque no nos olvidemos, la fecha es importantísima. El pliego tarifario 24
sale el 30 de noviembre del 2023. ¿Qué gobierno está sentado ahí? No es este ministro, pero era una ministra de este gobierno. Entonces, ellos pueden tener, por ley, el derecho de revisar. Tendrán que considerar temas como el marco legal, las referencias legales que se requieren, y no es cuestión de soplar y hacer botellas. Por eso yo le pregunto a usted, Osvaldo y Gustavo, si fuera tan sencillo, cuando salen todos estos expertos a hablar de las tarifas, cámbiese las tarifas, es que es una infamia, el subsidio que ni sé cuánto. Si es tan sencillo como soplar y hacer botellas, ¿por qué no hemos logrado en 6 meses cambiarlo? Porque hay un marco legal que respetar. Entonces, el ministro tiene el derecho de solicitar, y de hecho, como máxima autoridad del sector, puede pedir una revisión. El equipo técnico de la Agencia de Regulación y Control de Energía ahora tendrá que trabajar, hacer todas las revisiones, todos los estudios y proponer un nuevo plan tarifario. Porque, bueno, desde la lógica, ¿no? Dice que nosotros pagamos 9 a 11 centavos al kilovatio hora. ¿Y cómo es posible que las grandes mineras paguen 5 centavos? Entonces reaccionamos de esta forma, pero 100%. bueno, conocer, digamos, estos insumos que dan, digamos, de acuerdo a este estudio que han técnico. Invertido. Claro, que han Es invertido. que ellos han invertido 60 millones de lo que dice. Exacto, son números reales públicos. La gente, si busca en el internet, va a buscar contratos, convenios Select, Mirador, van a encontrar, convenios Select Fruta del Norte, van a encontrar, es información pública. La Agencia de Regulación y Control de pronto hizo este análisis para el 2024, para este año, sin contar con este escenario que estamos viviendo. Claro, en eso le doy toda la razón, Gustavo. Ellos, si pudieran saber el futuro, tendrían otras condiciones de vida probablemente. Todos nosotros, si pudiéramos ver el futuro. El hecho que tenemos una crisis energética similar a aquellas de hace 15 años, son factores que estoy seguro no se consideraron o no se pudieron considerar. Y creo que es evidente que el malestar de las personas, cuando han habido quienes promueven esta diferenciación de las tarifas y este supuesto subsidio, generan que todo el mundo reaccionemos naturalmente, diciendo, claro, ¿por qué yo pago 10, 12 centavos, 9 centavos en mi casa? ¿Y cómo ellos, si son multimillonarios, producen 100 millones de dólares mes en ventas? Es la primera, o el otro produce 80 millones de dólares mes en ventas, van a pagar menos que nosotros. La gran diferencia está que todos nosotros en sueños podríamos hablar de tener 55 millones para ponernos una línea de transmisión. Entonces, eso es importante. Creo que la calidad de los técnicos de la agencia de regulación en la parte eléctrica se evidencia en el estudio que ellos hacen, y lo hacen cada año. El pliego tarifario es ajustado siempre en el último trimestre del año y proyecta y establece las reglas del juego para el año subsiguiente. Usted nos decía que, digamos, este tarifario ya se establecía en noviembre del 30 de noviembre del 23, 30 fue publicado. Pero a esa fecha ya tuvimos apagones, ya había estas circunstancias. Entonces, de pronto se puede pensar que había un estudio direccionado, ingeniero. No me atrevería a decir eso. Porque ya vivimos. Sí, no me atrevería a decir eso, Gustavo. Sabíamos que venía problemas en octubre, noviembre, ya tuvimos problemas, ya tuvimos los anuncios de los apagones, inclusive creo que tuvimos unos 2 o 3 apagones. Claro. Pero el tamaño del problema yo creo que ninguno de ellos previó. Por eso estamos viviendo la crisis que estamos viviendo, porque si viene de la Autoridad Máxima de Electricidad y llegamos a este punto, que estamos ahora con los apagones, no creo que ninguno de ellos en su experticia y conocimiento previeron. Hubo descuido, ¿no? En este sentido. Es un tema de lo más polémico y no hay cómo acusar a un grupo o a dos. Yo creo que es un problema que se arrastra por años en varios gobiernos, y el tema que el gobierno actual tomó como decisión el 16 de abril de sacudir un sector polémico, donde se habla de corrupción, donde se habla de arreglos, de amarres y demás, yo creo que es muy positivo para el país, porque a futuro probablemente encontremos ya una solución. Ahora, este tema de revisar la tarifa, de pronto se revisa la tarifa, ¿tiene que ser para el alza, diga usted, cree usted? ¿Incrementar la tarifa? Consistentes con las circunstancias que vive el país y la situación económica del país y con el marco legal, la tendencia debería ser al alza, sí, pero insisto, hay un marco legal, la seguridad jurídica es importante en la relación con las empresas nacionales o extranjeras. No es que este rato me suspenden, suban la tarifa, no. No, el marco no lo va a permitir eso. Es diferente. Ahora, estos hechos que se vienen dando respecto al tema, un tema complicado, complejo como es el tema de la minería acá en nuestro país, ¿cuánto pueden afectar, digamos, para esta visión de inversión que se necesita en nuestro medio, Fernando?
Todas las cosas que nosotros vemos que se dan en el día a día. Y usemos un ejemplo, el más cercano, el que la gente se acuerde más, Palo Quemado, por ejemplo, el proyecto La Plata. Hasta ahora están con el tema de... Están de Palo esperando Quemado, que se ¿no? defina una nueva audiencia. Llegarían a la cuarta audiencia, en la cual, utilizando los mismos mecanismos de siempre, no me consultaron, somos pueblos ancestrales, separan los proyectos. En las acciones de protección siempre es el mejor mecanismo, y eso es algo que sí genera incertidumbre, pero empresas como estas que ya están aquí en el país años, la empresa dueña del proyecto La Plata, Ático Mining, tiene el financiado el proyecto, están en la recta final, están en la consulta ambiental, se ven obligadas a continuar porque no pueden botar por la borda todo lo que ya han hecho y cuánta plata han invertido. En donde yo le veo más complicados son para las nuevas, para aquellas empresas nuevas que sí tendrían que decidir sus presidentes ejecutivos y sus gerentes, me voy a Chile, o me voy a Perú, o me voy al Ecuador. Yo sí estaría en los zapatos de ellos, sí me iría a Chile, o sí me iría a Perú. Estamos dejando mal presidente, entonces. No, yo creo que el Ecuador es tradicionalmente complicado y a partir del año 21 las cosas han subido de un nivel de exposición grande a decir no a las actividades de desarrollo. Y creo que la piedra de toque, la piedra más fuerte, ha sido la decisión popular de suspender un campo petrolero. Cuando se decidió que no a las actividades de desarrollo del ITT en el Parque Nacional Yasuní en una consulta popular. Con una diferencia pequeña, pero igual se pronunciaron que se suspende. Eso es un mensaje que yo creo que caló internacionalmente de mucha preocupación. Si a la empresa nacional petrolera le podemos hacer eso, ¿por qué a una empresa privada no? Entonces, hemos vivido unos últimos años, 2 a 3 años, en donde ya vimos en el 22 y en el 23 cómo la inversión extranjera directa, especialmente en el sector minero, cayó a niveles bajísimos, los más bajos desde el año 2017. ¿Por qué? Precisamente por eso, por esa inseguridad jurídica. Claro, falta de seguridad jurídica, ¿no? Lo que yo llamo esa incertidumbre, esa y ahora inestabilidad. Con este tema de la consulta en la que no se aprobó el tema de los arbitrajes internacionales, ¿también afectará? A ver, yo creo que ahí hay que ser bastante cuidadosos. Eso era algo complementario que la propia Constitución ya da la opción de hacer arbitraje internacional regional. Es decir, creo que si hablamos principalmente polos como muy conocidos en los temas de arbitraje internacional como Chile, como Bogotá, Santiago de Chile, Bogotá en Colombia, podrían utilizarse al momento. Al decirse no radicalmente, fue para eliminar alternativas de centros de arbitraje que ya tienen resoluciones bastante claras y fuertes en contra del Ecuador. ¿Tiene un efecto? Sí, sí tiene un efecto negativo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente partimos del hecho, en el día a día nosotros, al tener una relación quien quiera, que hay actos de buena fe. Usted y yo firmamos un contrato y buscamos respetar y vivir bajo ese contrato. Y si tenemos una alternativa de mediación, hablando a nivel local, vamos a la Cámara de Quito, vamos a la Cámara Americana, siempre tenemos una alternativa de mediación. Pero cuando hablamos de miles de millones de dólares, como son las grandes inversiones en el sector minero, no nos olvidemos que los grandes proyectos de aquí superan los 1.500, los 2.000 millones de dólares de inversión. Siempre se buscará algo más internacional en donde hasta el propio idioma sea más fácil de manejar para las dos partes. Supongamos un inversionista canadiense y un ecuatoriano, y el gobierno ecuatoriano, de pronto el idioma común sea el inglés y no solo el español. Detalles como eso sí hacían una diferencia. Yo creo que sí afectaron. Y ahora, pero en este mismo ámbito, ¿cómo está la situación? Las consultas previas, ¿hay complicaciones en el ámbito minero? A ver, yo creo que acá en nuestro medio. A diferencia de lo que otros puedan creer, se han dado pasos gigantes, pero gigantes. El hecho de que por fin la Asamblea Nacional, después de más de 10 años, haya acogido la iniciativa de la Corte Constitucional de comenzar el debate de la ley de consulta previa, libre e informada, y su presidente haga un anuncio la semana pasada. De inmediato, las organizaciones indígenas dicen que van a colaborar con un borrador adicional. Las organizaciones que tienen interés participar en esto, quiere decir que tarde o temprano vamos a tener
uno de los dos pilares vitales para que la inversión extranjera en este país se sienta más segura, que es la ley de consulta previa, libre e informada. Y la segunda, usted recordará, en la última entrevista que tuvimos aquí, hablábamos de lo vital que es contar con la ley de consulta ambiental. Esta otra ley, por resolución de la Corte, está en manos de otro organismo del Estado que no es del Ejecutivo, está en la Defensoría del Pueblo, para buscarse llegar. Cuando se tenga estas dos leyes, yo creo que el gran beneficiario de esto es el Estado, que va a poder estar seguro que no hay estas jugarretas legales como son las acciones de protección o el caso que hablábamos de Palo Quemado o como murió el proyecto Río Blanco en el Azuay, fue igualito. Creo que a la larga, después de unos pocos meses o tal vez un año, podamos contar con estas leyes y contar con una base legal y su reglamento para poder aplicarlas correctamente. Que eso es importante, ¿no? Para lo que usted señala, que exista seguridad jurídica acá en nuestro medio, exista mayor confianza y se puede seguir haciendo minería acá en el país, Fernando. A ver, seamos realistas. La diferencia que nosotros vemos, yo no me canso de comparar, cuando tuve la oportunidad de inaugurar esas minas en el 2019, no se llegaba a exportar 280 millones de dólares, la venta de minerales, las divisas 280 millones de dólares en el 2018. Cerrar el año 2023 con los tres grandes rubros, entiéndase, lo que genera la minería, la pequeña minería, la tradicional, la mina Mirador y la mina Fruta del Norte, con 3.326 millones de dólares. Es una relación casi de 1 a 13, 13 veces lo que pasaba hace 5 años. Entonces, las empresas que están en el país, hay dos potenciales proyectos que pueden arrancar construcción, idealmente en este año. El uno, en la provincia de Bolívar, Curipamba, El Domo, continúa, tienen su licencia ambiental, están obteniendo sus permisos, han avanzado en sus procesos de contratación de servicios requeridos y se prevé que arrancarán construcción en el segundo semestre de este año. La Plata está parado en este proceso en espera de una cuarta audiencia judicial. Veremos qué sucede. Si no es en este segundo semestre, será en el primero del siguiente año. Pero son los dos proyectos próximos que incrementarán producción en los próximos años y tendrán tiempos de vida de 10 a 14 años que pueden contribuir. Y en paralelo, otros proyectos como la mina Mirador están creciendo, un nuevo desarrollo, 800 millones de dólares de inversión, Mirador Norte, ya tienen el preacuerdo con el gobierno en el gobierno anterior y están a la espera de la firma del contrato, de la adenda al contrato de explotación minera. Es decir, hay prospectos interesantes que en las próximas décadas, que en los próximos años, en la próxima década, contribuirán al crecimiento de la minería. Pero ¿esto qué va a significar para el país en lo que significa a lo que tanto se requiere en este momento? Rentas, recursos, porque desde el punto de vista de la opinión de algunos sectores es que todo lo que sale en minería se lleva la empresa minera. Esa es otra desinformación. No queda nada prácticamente para el país. Esa es otra desinformación y eso es algo que también creo yo que los gremios deberían dedicarse a salir a los medios, no a defenderse, sino a educar. Es muy importante entender. ¿Cuáles son los porcentajes? Ya, vamos allá. ¿Cuánto se queda en el país? ¿Cuánto sale? Hay 2 contratos de explotación minera en el Ecuador. 2, Osvaldo, no hay más. El de Mirador con la empresa Ecocorriente y el de Fruta del Norte con la empresa Aurelian o Landin Gold, como es el nombre comercial. En los dos claramente se establece en cumplimiento y respeto de la Constitución. En el caso de Mirador, que el Estado jamás podrá recibir beneficios menos que la empresa, como dice la Constitución. Y ahí la relación es 52% para el Estado y 48% para la empresa. En el caso de Fruta del Norte es 50% para el Estado, 50% para la empresa. ¿Qué significan esos beneficios? Todo lo que es impuestos, impuesto a la renta, IVA, impuestos a salidas de divisas, participación de utilidades de las empresas. Usted recordará que hay un 12% que se removió de los empleados. Y eso al final del día genera 2 grandes beneficios constantes y sonantes. El uno es cuánto entra al Estado ecuatoriano, y en el caso del 2023 fueron 816 millones de dólares netos que entraron al Estado, y el otro beneficio para todos los ecuatorianos es la sustentación a través de la generación de divisas permanentes. Solo estas 2 empresas, en general, el sector minero, 3.324 millones de dólares que ingresaron, y esto
es divisas para el país. Entonces no es que la empresa se lleva todo. 3.324 es lo que exportamos en el 2023. ¿Y sabe cuál es la tendencia? Ya, pero esos 3.300 es neto. 3.300 es el valor de exportaciones. Netos para el Estado son 810 millones. Ya. Y la tendencia, viendo cómo se ha exportado en enero, en febrero y marzo de este año, hace pensar que no serán 3.324, sino que podrán llegar alrededor de 3.900 este año, en función de lo que se exporta. Con todos los problemas y todo que existe en este momento. Los problemas son para los proyectos nuevos, digámosle de esta manera. Las empresas, una vez que están estabilizadas, una vez que tienen sus programas fuertes, sólidos, en temas sociales, ambientales, y una vez que las comunidades perciben el beneficio. Yo le invito algún rato, Osvaldo, cuando tenga oportunidad de estar Claro, cuando tenga la oportunidad de estar en Zamora Chinchipe, dése una vuelta y vea lo que es el Pangui de ahora, vea lo que es Yansasa de ahora, vea lo que es los encuentros de ahora, comparativamente con lo que era. Son sectores de polos de desarrollo, digamos, en este caso. El SRI lo afirma, en Zamora Chinchipe hoy día son los por persona los que más pagan, los que más regularmente pagan, los mejores ingresos que han tenido a nivel general, son en estas provincias. Entonces las provincias van a apoyar y la población apoya. Claro que siempre habrá grupos, como usted los llama, ambientalistas extremos, que no quieren nada. Esos tienen mucha fuerza para proyectos nuevos, precisamente porque hay vacíos legales y esos vacíos legales permiten estas acciones de protección. Oiga, exacto. La minería, ¿cuánto viene incidiendo dentro del Producto Interno Bruto en este momento? La aspiración que se tenía, era lograr llegar al 5% hasta el año 2027. Si el Producto Interno Bruto está en el rango de 110.000 millones y hablamos de 3.000, está en el rango de alrededor del 2.75% del Producto Interno Bruto, que es bajo. Con la perspectiva, para el 27, como dice usted, el 5%. Se esperaba 5, pero están con todas estas demoras y demás. Yo decía, bueno, pues si el petróleo, hay dificultades, de pronto la minería puede ser una alternativa, pero le falta. La gran diferencia entre la minería y el petróleo es que en la minería sí se invierte en exploración y búsqueda de recursos. En el petróleo, lamentablemente, en la estructura que tenemos, no hay una mayor inversión en exploración. Pero este momento. Pero llevamos 4 años sin hacer exploración. Y ahí tienen que hacer exploración, pues. Claro, no hacemos, son 3 años y medio, 4. Hay un solo proyecto grande que se está haciendo ahora, que en la administración anterior se dejó encaminado. Pero en general, si no se busca recursos, no se los sustituye. Y eso es un problema en el sector. Es que hay miedo, ¿no?, con el tema de la minería. La contaminación de las fuentes de agua, la depredación, la deforestación, todo ese tipo de cosas. Escuchemos una inquietud ciudadana, ¿le parece, Fernando? Buenos días, lo escuchamos. Sí, muy buenos días, licenciado Morgocho, al señor entrevistado. Buenos días y a todos en general. Bueno, le he escuchado detenidamente al señor invitado con respecto al tema de la minería y me parece muy claro y muy puntual, muy técnico, sobre todo, que es lo más importante cuando no se mete a la política, pero también creo que se está descartando un punto importante, que es el tema de la minería ilegal, principalmente en los polos de desarrollo que acaba de comentar. Es verdad, existe un desarrollo increíble, pero también hay un daño ambiental, del cual el señor invitado anterior también casi nunca topa, ¿no?, que es el tema del daño que hacen las minerías artesanales y que ya no son tan artesanales porque tienen más maquinaria que las mismas empresas mineras, y que es increíble cómo hacen los tajos en los ríos y no hay un solo poder político que pueda parar eso, ni del ministerio ni de los gobiernos locales. Eso nada más. Gracias y buen día. Muy amable, gracias también. Sí, lo estábamos planteando en este caso, la minería ilegal. Completamente que dice que es la que más contamina, que no tiene control. Primero le agradezco al radio escucha sus comentarios. Y sí, yo siempre intento no hablar de la minería ilegal, porque creo que la minería ilegal no debería llamarse así porque se confunde con la minería. Tal como el Código Orgánico Integral Penal la llama, es la extracción ilícita de minerales, la extracción ilícita de recursos. Y ese es un problema serio que el Ecuador tiene, y le doy toda la razón a la persona que nos llama, porque ha quedado en evidencia, y ese es uno de los factores por qué el presidente el día miércoles o jueves de la semana pasada toma la decisión, después de 4 años que se unificó la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales, de volverlas a hacer independientes, porque quedó comprobado
que no ha funcionado y el Estado no ha sido eficaz y económicamente ha perdido mucho dinero en el control. Un solo ente sin recursos, sin personal técnico, Exacto, y exacto. controlar todo lo que tenía que controlar, ¿no? Entonces es un factor que ha influido. Otro factor que ha influido, y el radio escucha me dará la razón si conoce de cerca el tema, es la corrupción. Se ha confirmado que a nivel hasta de autoridades locales han estado involucrados en temas de corrupción con la actividad de extracción ilícita de minerales. La Amazonía. En la Amazonía y en toda la Amazonía suroriente, al igual que el tema de policías y militares que están siendo poco efectivos. Entonces, es un serio problema que el país tiene. Yo de alguna manera intento manejar el tema minero por el lado positivo, aquella que paga impuestos, aquella que genera y contribuye para el desarrollo del país. Porque la extracción ilícita de minerales no contribuye en nada. Hace ricos, muy ricos, a individuos y personas vinculadas a estos grupos de poder. No, pues y las mafias. Exacto, estos grupos de poder Vea que son grandes. que últimamente ya se está denotando que hay esta delincuencia organizada. Los lobos tienen minas en el Azuay y extorsionan a los mineros, a los pequeños, estos que están haciendo minería ilegal. Tal como usted lo describe, extorsionan. esto es Vox Populi. Camilo Ponce Enríquez, que es un distrito minero de los más grandes del país, está bajo el control de este grupo. Y es increíble que se hagan actividades de control que funcionan 2, 3, 4 días, 2 semanas y volvemos a lo mismo. Entonces el poder y la vinculación de la extracción ilícita de minerales con mucho dinero, maquinarias y recursos genera estas situaciones. Cuando el señor dice la minería artesanal por sí no es ilegal. Es una de las categorizaciones que la ley la contempla, claro, que es la minería de sustento, aquella que vemos a las familias, una familia Shuar en Morona, Santiago, que toda la vida han extraído oro del río, el lavado del... Perfecto, eso es normal. Pero como él lo describe, y yo estuve el año pasado vinculado en un trabajo de consultoría muy importante, en Morona, Santiago, es impresionante cómo en estos lugares, con el permiso de los líderes de las comunidades Shuar, han ingresado decenas de máquinas a los ríos. Eso es lo que se convierte ya en extracción ilegal. El ejemplo de es Yutsupino, en donde se decomisaron no sé cuántas 200 máquinas. Pico de máquinas y pararon allá y más abajo, río abajo, como dicen, otra vez. Y en las redes sociales usted le ve a un señor que se identifica con el nombre gringo, que se queja todos los días, denuncia amargamente, pelea, y le aseguro que él se debe sentir como una voz en el desierto, porque no hay autoridad ni nadie que le importa. Pero aquí también quiero resaltar algo, ese nadie que no le importa, también están los ambientalistas. O el señor Isa, ¿cuándo hablan los señores de la minería ilegal? El señor Isa recién tuvo una declaración sobre minería ilegal por primera vez en su vida, ante las presiones que se les cuestionaba. ¿Por qué atacamos solo al sector legal, solo al sector formal que quiere invertir, genera empleo y paga impuestos? Y no hacemos nada por aquel, no reclamamos por aquel que no hace sino traer beneficio a muy pocos. Para seguirlo analizando, Fernando, por ahora muchísimas gracias. Muy amable siempre, por estar Osvaldo, acá. Gustavo, a las órdenes. Ingeniero. Gracias al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, hablando sobre estos temas, ¿no?, que ya han sido pues plenamente desarrollados en torno a los costos de la energía eléctrica y también al tema de la minería en el país. Vamos a una